Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 191. El título de hoy es Invisible pero invaluable. Todos los lunes por la mañana llama a nuestras oficinas, pregunta sobre los acontecimientos y los servicios que ocurrieron durante la semana y sobre las personas implicadas en ello. Durante décadas, Charles y su grupo de oración han apoyado fielmente a la iglesia en oración. Son ejemplos de muchos en nuestra iglesia que interceden por nosotros. Sus oraciones pueden ser invisibles, pero también son de un valor inestimable. Esto lo dice el pastor Nicky Gumbel de su iglesia HTB en Londres. La palabra intercesión generalmente significa orar por otra persona, aunque también se puede definir como orar por uno mismo. Todos somos llamados a la intercesión. Tú y yo también somos llamados. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Eso lo encontramos en primera carta a Timoteo capítulo 2 versículos 1 y 2. Jesús es el gran intercesor. Él intercedió por todos nosotros que somos los pecadores. Eso está en Isaías 53:12. Está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, como lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 34. También podemos leer Hebreos capítulo 7, versículo 25. El Espíritu Santo también intercede por nosotros y a través de nosotros, es decir, Él ora por nosotros, pero también lo hace a través de nuestras vidas. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Eso lo podemos leer en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. En el pasaje del Antiguo Testamento para hoy, vemos el papel de Isaías, el profeta, como un intercesor. Es alguien que intercede por los demás. ¿Sabe por qué? Porque interceder es hacer eso, orar por los demás y tomar el papel como un profeta. La intercesión también fue practicada por reyes, como por ejemplo David y Salomón y Ezequías. Ustedes también son llamados a este invisible pero invaluable ministerio. Bueno, hoy quiero invitarles que hagamos una lectura de la palabra del Señor y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 83. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Salmo capítulo 83. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Oh Dios, no guardes silencio, no cierres tus oídos, no te quedes callado, oh Dios. ¿No oyes el alboroto que hacen tus enemigos? ¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan? Inventan intrigas astutas contra tu pueblo, conspiran en contra de tus seres preciados. Vengan, dicen, exterminemos a Israel como nación, destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia. Efectivamente, esta fue su decisión unánime. Firmaron un tratado de alianza en tu contra, los edomitas y los ismaelitas, los moabitas y los agarenos, los giblitas, los amonitas y los amalecitas, y los habitantes de Filistea y de Tiro. Asiria también se unió a ellos, y se alió con los descendientes de Lot. Haz con ellos lo mismo que hiciste con los madianitas, y como también hiciste con Sísara y con Jabín en el río Cisón. Fueron destruidos en Endor, y sus cadáveres en descomposición fertilizaron la tierra. Que sus poderosos nobles mueran como murieron Oreb y Seb, que todos sus principales mueran como Seba y Salmuna, porque dijeron, vamos a apoderarnos de estos pastizales de Dios y a usarlos para nuestro beneficio. Oh mi Dios, espárcelos como arbustos que ruedan, como a paja que se lleva el viento, así como el fuego que quema un bosque y una llama incendia las montañas. Persíguelos con tu tormenta feroz, atérralos con tu tempestad, desacredítalos por completo hasta que se sometan a tu nombre, oh Señor. Que sean avergonzados y aterrorizados para siempre, que mueran en deshonra. Entonces aprenderán que solo tú te llamas el Señor, que solo tú eres el Altísimo, supremo sobre toda la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremenda la palabra! ¿Sabes?
Cuando veo esta porción me doy cuenta de que se unieron muchos pueblos que hoy por hoy son como conocidos los pueblos árabes. En ese tiempo tenían otros nombres, pero que se unieron ¿para qué? Para destruir a Israel. ¿No te parece algo que suena como de estos tiempos? Donde se unen países como Irán, se unen también muchos filisteos o en este tiempo palestinos para unirse en contra del pueblo de Dios, contra de Israel. Parece ser que esto lleva muchísimos tiempo, muchos años, ellos tratando de destruir lo que Dios ha creado. Bueno, el primer punto de hoy que sale de estos salmos es: intercede por los que buscan. Este salmo es una oración de intercesión, intercediendo para que las personas tengan conocimiento de la victoria final de Dios y para que esto resulte en su conversión antes de ese último día. Las naciones vecinas quieren destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, el salmista ve todo esto más como un ataque contra Dios mismo. Se refiere a ellos como tus enemigos, quienes han hecho un pacto contra ti. Esto es un recordatorio de que un ataque contra el pueblo de Dios es en última instancia un ataque contra Dios. La oración del Salmo es que los enemigos de Dios sean derrotados. Sin embargo, también es intercesión por la conversión. Señor, cúbreles el rostro de ignominia para que busquen tu nombre. Hay un deseo inherente de que los demás busquen al único Dios verdadero, que sepan que tú eres el Señor, que ese es tu nombre, que sepan que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Bueno, quiero invitarte para que ahora vamos a hacer una oración. Señor, oro para que todos los que están actualmente participando en los grupos de Alfa, de allá de la iglesia HTV en Londres, pero también todos aquellos que están participando de grupos de discipulado o de enseñanza bíblica, para que busquen tu nombre. Te ruego que actúes, que no calles, que la gente sepa que solo tú eres el Altísimo sobre la tierra. Dios de los cielos, aprovecho este momento para también orar por el pueblo de Israel, para pedirte que por favor continúes protegiéndolos de todas aquellas acechanzas de los pueblos que han querido matarlos. Sabemos que todos esos pueblos simplemente son inspirados por el mismo Satanás para querer destruir a todos aquellos que creemos en ti. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, ahora nos vamos para el Nuevo Testamento. Quiero invitarte para que leamos el libro de los Hechos. Exactamente vamos a leer el capítulo 28. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Continuamos con la Nueva Traducción Viviente, con sus siglas en español, NTV. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Pablo llega a Roma. 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Pateoli.
Allí encontramos algunos creyentes, quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. ¡Wow! Tremendo toda esta historia, ¿cierto? Una parte de la historia de uno de los naufragios que experimentó el apóstol Pablo. Bueno, esto nos da como punto, esto nos hace surgir el segundo punto, esta lectura de Hechos. Y el segundo punto es: intercede por sanación. He oído que a veces se les sugiere a los cristianos no orar por sanación física hoy en día, argumentando que los milagros de sanación eran específicos para el ministerio de Jesús y el periodo inmediato posterior a su muerte y resurrección. Algunos incluso han sugerido que en el periodo que abarca el libro de los Hechos, los milagros ya estaban en extinción. Pero claramente esto no es así. Hoy por hoy, necesitamos orar por nosotros cuando estemos enfermos, pero también orar por otras personas que estén enfermas, declarando la sanidad de Cristo en ellas. Cuando una serpiente se aferró a la mano de Pablo, él sacudió la serpiente al fuego y no sufrió daño alguno. Aquí estamos en el último capítulo del libro de Hechos y leemos cómo Pablo es un ejemplo de la profecía que el Señor Jesús dio en Marcos capítulo 16, versículo 18. Tomarán en sus manos serpientes. Cuando Pablo y los que estaban con él estuvieron en Malta, se reunieron con Publio, el principal funcionario de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Este es un modelo muy sencillo para que nosotros sigamos. Primero, cuando Pablo oyó que el padre de Publio estaba enfermo, actuó con fe. Creyó que Dios era capaz de sanarlo, así que fue y lo vio. Oró por él. Acto seguido, es decir, segundo, actuó con audacia. El padre de Pablo probablemente no era cristiano, sin embargo, Pablo fue lo suficientemente valiente como para ofrecerse a orar por él. Y lo hizo en público, imponiéndole las manos. Podría haber sido tentador pensar: ¿y si no se sana? Parecería un fracaso. ¿Despreciará el evangelio? Pero Pablo tomó el riesgo y actuó con fe. ¿Qué hizo? Oró. Puso sus manos sobre él y Dios respaldó esa fe. ¿Cómo? Trayendo sanidad a la vida del padre de Publio. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Lejos de estar en extinción, cuando el libro de Hechos llega a su fin, vemos una explosión de sanaciones milagrosas. Lucas claramente ve que esto es algo que continúa en la vida de la iglesia, de cada creyente, de cada discípulo. La verdadera pregunta no es: ¿sana Dios hoy en día? Sino, ¿responde Dios la oración de hoy? Sí lo hace. ¿Por qué excluiríamos algo tan importante como la salud? La oración por sanación es una parte muy importante de la intercesión. Esto es lo que voy a leer, lo dice el pastor Nicky Gumbel. Dice: mi esposa Pipa y yo hemos orado por muchísimas personas a lo largo de los años. Sin duda, estamos lejos de decir que todos han recibido sanación. No oramos por los enfermos para que todos se sanen. Oramos por ellos porque Jesús nos dijo que lo hiciéramos. A lo largo de estos años hemos visto muchas sanaciones extraordinarias. Así que no te desanimes. Sigue orando con fe y audacia, con amor y sensibilidad, porque Dios quiere hacer milagros en tu vida, en tu comunidad, en tu familia. Bueno, mi amado, quiero invitarte entonces para que hagamos otra oración. Señor, ayúdanos a tener el valor de aprovechar todas las oportunidades para poner las manos sobre los enfermos hoy y orar por su sanación. Gracias por ser un Dios que sana hoy por hoy. Hoy quiero clamar específicamente por la salud de mi hermano Nelson. Quiero pedirte que por favor
que Nelson David reciba sanidad, Señor. Oro por ese accidente que él tuvo, por cómo quedó su cuerpo. Oro, Señor amado, por su corazón, por su sanidad. Oro por todos aquellos, Dios de los cielos, que al escuchar este podcast estén enfermos y sea el horario en que lo escuchen, o sea el momento en que lo escuchen, reciban sanidad en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Bueno, mis amados, ahora vamos a hacer otra lectura y la vamos a hacer en el libro de Reyes. Vamos a leer el segundo libro de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 14 en adelante. Entonces, la vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor. Desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. Oh Señor, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el rey, contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones, han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlo, pues no eran dioses en absoluto, eran solo ídolos de madera y de piedra, formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder, así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Isaías predice la liberación de Judá. Después Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, Dios de Israel. He oído tu oración con respecto al rey Sennacherib de Asiria, y el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sión te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras tú huyes. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? Fue al Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor. Dijiste, con mis numerosos carros de guerra conquisté las montañas más altas, sí, las cimas más remotas del Líbano. Corté sus cedros más altos y sus mejores cipreses. Alcancé sus rincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos. Cavé pozos en muchas tierras extranjeras y me refresqué con sus aguas. Con la planta de mi pie detuve todos los ríos de Egipto. Pero, ¿acaso no has oído? Yo lo decidí hace mucho tiempo. Hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo determiné que tú aplastaras ciudades fortificadas y las redujeras a un montón de escombros. Por eso sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos. Son tan débiles como la hierba, tan fáciles de pisotear como tiernos brotes verdes. Son como hierba que sale en el techo de una casa, que se quema antes de poder crecer, alta y lozana. Pero a ti te conozco bien. Sé de dónde te encuentras y cuándo entras y sales. Conozco la forma que desataste tu furia contra mí. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca. Te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. Luego Isaías le dijo a Ezequías, esta es la prueba de que es cierto lo que digo. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo y el año próximo comerán de lo que eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y cosecharán, cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Ustedes y los que quedan en Judá, los que han escapado de los estragos del ataque, echarán raíces en su propio suelo, crecerán y prosperarán. Pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes desde el monte de Sión. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria. Sus ejércitos
no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino donde vino. No entrará en esta ciudad el Señor. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por toda parte. Entonces Sennacherib, rey de Siria, levantó el campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esar-Hadón, lo sucedió en el trono de Siria. Bueno, y ahora vamos al capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Continuamos con la Nueva Traducción Viviente. Enfermedad y recuperación de Ezequías. Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dijo al rey el siguiente mensaje: esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo: preparen un ungüento de higos. Así que los sirvientes de Ezequías untaron el ungüento sobre la llaga y Ezequías se recuperó. Mientras tanto, Ezequías le había preguntado a Isaías: ¿qué señal dará el Señor como prueba de que me sanará y en 3 días iré al templo del Señor? Isaías contestó: esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. ¿Te gustaría que la sombra del reloj solar se adelantara 10 gradas o que se atrasara 10 gradas? La sombra siempre se mueve hacia adelante, respondió Ezequías. Así que eso sería fácil. Mejor haz que retroceda 10 gradas. Entonces el profeta Isaías le pidió al Señor que lo hiciera, y el Señor hizo retroceder 10 gradas la sombra del reloj solar de Acaz. Representantes de Babilonia. Poco tiempo después, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequías junto con un regalo porque se enteró de que Ezequías había estado muy enfermo. Ezequías recibió a los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro: la plata, el oro, las especias y los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada, ni en el palacio, en el reino, que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Ezequías contestó: vinieron de la lejana tierra de Babilonia. ¿Qué vieron en tu palacio?, preguntó Isaías. Lo vieron todo, contestó Ezequías. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías: escucha este mensaje del Señor. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Pues el rey pensaba: por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva.
Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías, entre ellos el alcance de su poder y cómo construyó un estanque y cavó un túnel para llevar agua a la ciudad, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Ezequías murió y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. ¡Wow! Tremendo. Bueno, esta lectura de segundo libro de Reyes, capítulo 19 y capítulo 20, da como resultado el tercer punto, y el tercer punto es: intercede por liberación. A veces puedes afrontar problemas aparentemente abrumadores en tu propia vida. Este es un gran modelo de cómo lidiar con ellos. Ezequías no se desesperó, no entró en pánico, no se dio por vencido, sino que acudió a Dios en oración. La pregunta es: cuando estás pasando esos momentos aparentemente abrumadores y con tantos problemas, ¿qué haces? Ezequías lo que hizo fue acudió a Dios en oración. Este relato de la oración de Ezequías y la liberación de Dios se registra 3 veces en el Antiguo Testamento. Está en Isaías capítulo 36 hasta el capítulo 39. También se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Además, los acontecimientos de este periodo son corroborados por fuentes babilónicas. Cuando Ezequías recibió la carta amenazadora y se encontró con un problema aparentemente abrumador, subió al templo del Señor. La desplegó delante del Señor. Oró al Señor: Señor, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. La intercesión de Ezequías comienza reconociendo conscientemente quién es Dios. Cuando intercedemos, estamos hablando con el único Dios de todos los reinos de la tierra. Dios tiene el poder de resolver los problemas aparentemente abrumadores. La oración de Ezequías fue para el honor y la gloria de Dios, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Jesús nos enseñó a comenzar nuestras oraciones diciendo: santificado sea tu nombre, venga tu reino. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 10. Me encanta la expresión Ezequías la desplegó delante del Señor. Ezequías le habló a Dios acerca de su problema. El profeta Isaías envió un mensaje a Ezequías diciendo que Dios había escuchado su oración. Él libró al pueblo de la amenaza de los asirios en respuesta a la intercesión de Ezequías. ¿Sabes? Dios es bueno y quiere también a ti librarte de todos aquellos problemas que te están acechando. Ezequías también oró por su sanación. Estaba enfermo, al borde de la muerte, e intercedió por sí mismo. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor. De nuevo, Dios respondió a su intercesión: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte. Voy a darte 15 años más de vida. ¡Wow! Ezequías experimentó las increíbles bendiciones de Dios en respuesta a su intercesión. Sin embargo, el pasaje termina con una nota de advertencia. Cuando unos mensajeros vinieron de Babilonia, Ezequías mostró todos sus tesoros. Parecía estar tomando para sí la gloria por todo lo que el Señor le había dado. Como resultado, Isaías le dice: no quedará nada. Si nos damos a nosotros mismos la gloria por lo que el Señor hace por nosotros, lo hacemos por nuestra cuenta y riesgo. Es decir, no es bueno hacerlo. Siempre es bueno darle la gloria a Dios. Siempre es bueno reconocer que Dios es el que provee nuestra liberación y nuestra sanidad. Bueno, entonces vamos a hacer una oración. Señor, cuando vemos el estado de nuestra ciudad, cuando vemos el estado de nuestra nación y nuestro mundo, nos damos cuenta de que te necesitamos. Necesitamos tu liberación, necesitamos tu sanidad. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Señor, derrama tu Santo Espíritu otra vez. Oro para que
las personas, que nosotros podamos ver personas buscando tu nombre otra vez, que las congregaciones aumenten, que los grupos de discipulado, que la gente quiera recibir a Cristo en su corazón. Oramos para que en medio de todas estas personas podamos ver milagros de sanidad, milagros de liberación. Oro para que veamos la evangelización de nuestra nación, la revitalización de la iglesia como tal a nivel nacional y mundial, y la transformación de la sociedad, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú, y solo tú, Señor, eres Dios. ¡Wow! Bueno, mis amados, vamos a hacer el comentario de la pastora Pippa Gumbel, la cual recomienda y hace su énfasis en Hechos 28:15. Pablo había tenido un viaje largo y traumático a Roma. No es de extrañar que se regocijara en ver a la comunidad cristiana esperándolo a su llegada. A pesar de que viajar es mucho más fácil ahora, dice la pastora Pippa, que ella y su esposo Nicky aprecian muchísimo la amabilidad, la sonrisa de las personas que los han recogido en el aeropuerto y que los han llevado a sus destinos. La comunidad cristiana, dice ella, nos ha cuidado de maneras asombrosas en aquellos lugares que hemos estado en el mundo. Gracias a Dios por toda la amabilidad y la hospitalidad de aquellos que son hijos de Dios. Bueno, mi amado, recuerda que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y la voz de este podcast es de Luis Alfonso González. Bendiciones.